Jesús es suficiente, ¿verdad? Qué lindo expresarlo con una canción. Qué lindo es poder abrir nuestro corazón y glorificar a Dios, el nombre de Cristo. Hay momentos donde quisiéramos agregar muchas cosas a lo que cantamos, o quisiéramos agregar algo más incluso a lo que la palabra de Dios es en sí misma. Pero Dios nos ha dejado todo revelado y expresado concretamente en su palabra, para que nosotros aprendamos de Él, para que nosotros podamos verle a Él, para que le glorifiquemos y exaltemos su nombre. Si damos una mirada rápida a la sociedad, al mundo en el que vivimos, vamos a encontrar lamentablemente muchas personas desahuciadas, muchas personas sin esperanza, sin paz. Los que trabajamos con gente, esto se multiplica, porque vemos una y otra vez personas que están necesitando algo que complete su vida, alguien que restaure su corazón, alguien que restaure su vida espiritual. Y esto de la restauración espiritual no es un acto de la propia voluntad meramente, y no es un acto médico ni científico, sino que es la obra divina de Dios que puede actuar y obrar en el corazón de alguien. Nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, y los tres están vinculados íntimamente y no hay forma de separarlos. Solamente por medio de la muerte se separa el alma y el espíritu del cuerpo. Pero mientras tanto, mientras vivimos en este cuerpo, sufrimos dolores físicos, pero muchas veces también dolores espirituales. Estamos acostumbrados a lidiar con enfermedades, con algunas gripes, con algunas otras cosas, y el corazón se duele, pero si el espíritu está firme, el espíritu puede soportar un cuerpo angustiado y un cuerpo enfermo. Pero quiero que leamos un versículo que en esta semana me hizo pensar mucho en la profundidad de estas palabras. En Proverbios capítulo 18, versículo 14, voy a leerlo en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Podríamos preguntarnos, antes de leer este versículo, ¿cómo está el mundo hoy? ¿Cómo está la sociedad en la que vivimos hoy? ¿Cómo están las personas que nos rodean? Y podríamos decir muchas cosas del mundo. Pero creo que la explicación de todo lo que pasa en el mundo es porque el mundo está perdido, sin esperanza, sin Cristo, sin luz, sin paz. Y nadie puede llenar el vacío que hay en el corazón de las personas. El mundo está desamparado. Las personas del mundo, este sistema en el que vivimos, está sin esperanza, sin Cristo. Pero nosotros también estamos en este mundo. Y tendríamos que preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros en el mundo de hoy? ¿Cómo nos sentimos nosotros en este mundo? El factor común que las personas sienten se repite también en nuestra vida social, pero también en nuestra vida espiritual. A veces nos preocupamos mucho por hacer, por estar ocupados, y eso no nos deja tiempo para pensar en cómo está mi espíritu y mi alma en relación con Dios. Y quiero que hoy en esta mañana nos preguntemos cómo estamos en el mundo de hoy, pero cómo estamos espiritualmente en el mundo de hoy. Porque vamos a hablar de esto que se llama restauración espiritual. Y cuando alguien habla de restauración, no estamos hablando de crear de la nada, sino de arreglar lo que se rompió, de retomarlo, de ponerle una forma que antes no tenía, de recuperar la belleza, la hermosura que tenía antes y que tal vez por el paso del tiempo o por el maltrato se destrozó y se rompió. Nuestra vida espiritual necesita ser restaurada. Y cuando hablamos de restauración, no estoy hablando simplemente de restauración por causa del pecado. Y ya vamos a ver bien qué significa todo esto. Proverbios capítulo 18, versículo 14, dice en la Nueva Traducción Viviente, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado?
Y cuando hablamos de un espíritu destrozado, podemos ver tres aspectos de este pasaje que tenemos acá. La idea y el objetivo de hoy es que podamos animarnos a avivar nuestro espíritu en comunión con Dios y en relación con Él. Pero en primer lugar, un espíritu muerto está destrozado porque está sin Cristo. Y echando una mirada a nuestra sociedad y tratando de responder la primera pregunta de cómo está el mundo hoy, podemos ver hombres, mujeres y niños totalmente destrozados, con un espíritu vacío, sin Cristo y sin esperanza. Y empezando por el principio, desde el primer día de vida o desde antes, papá y mamá tienen un hijo. Por la gracia de Dios ese hijo vive, respira, su corazón late, tiene toda la vitalidad, la hermosura de un niño recién nacido. Pero lamentablemente ese niño al nacer nace con una enfermedad congénita, heredada de sus padres, que los propios padres heredaron de sus padres y se la pasaron de generación a generación. Esa enfermedad es la más dañina que puede existir en el mundo o en el universo entero y tan destructiva que destruye todo lo que toca. Y es la enfermedad más destructiva que jamás haya existido y que no puede ser librada y no puede ser sanada con ningún tratamiento. No hay nada que la pueda quitar ni que pueda parar su efecto en la persona. Y ese niño nace con esta enfermedad. Y la enfermedad no se llama soledad, no se llama tristeza, no se llama angustia, la enfermedad se llama pecado. Y el pecado es esa enfermedad congénita que cada persona trae desde su nacimiento, desde su concepción. Porque papá y mamá engendran un hijo y le transmiten parte de su ADN, de lo que son, de su carácter, de su prestigio también, porque se hereda parte de esa capacidad, pero también se transfiere de generación a generación el pecado y el espíritu que nace en ese niño, en esa niña, desde el primer momento nace muerto y sin Cristo, sin esperanza. Y vengo a la Biblia y encuentro que la paga del pecado es muerte y que por cuanto todos pecamos estamos separados de la gloria de Dios y que todos nos desviamos y que cada cual se apartó por su camino y que no hay nadie en el mundo que busque a Dios. Evidencias de una enfermedad que nos separa de aquel que nos puede sanar. Y tenemos una sociedad destruida con un espíritu destrozado porque nacen sin Cristo, porque nacemos sin Cristo, nacemos sin esperanza. Entonces ese niño empieza a crecer. Y empieza a tener los síntomas de esta enfermedad. Desde los primeros momentos, desde los primeros años de vida, se hace evidente que ese niño tiene esta enfermedad del pecado. Y crece y se vuelve adolescente. Y en la adolescencia se da cuenta que no hay nada alrededor que lo satisfaga. Y no encuentra satisfacción en la vida. No encuentra satisfacción en las personas que están alrededor. No encuentra satisfacción ni siquiera en sus padres. Porque empieza a darse cuenta que sus padres se equivocan. Que las personas en el mundo no son tan buenas como pensaban y que el mundo no es tan perfecto como creían. Y siente un vacío tremendo en el corazón y un espíritu destrozado. Este año estoy trabajando con un adolescente que en lo que va del año ha intentado quitarse la vida 3 veces. Y me han llegado en diferentes ocasiones, de parte de las instituciones donde trabajo, acompañamos a la familia porque el adolescente se suicidó y murió. Y se destroza en la familia porque hay un espíritu destrozado, un espíritu que no está conectado con la vida, un espíritu que no tiene esperanza y que no encuentra la forma de llenar su corazón. Veo jóvenes que destruyen su cuerpo, que destrozan lo que tienen porque su espíritu en primer lugar está destrozado. Tenemos una sociedad destruida, una sociedad sin esperanza y tenemos personas y hasta familiares alrededor nuestro que están sin esperanza y que no tienen forma de cambiar su situación. Hombres y mujeres destrozados por relaciones frustradas, por perder todo lo que alguna vez tuvieron o por no alcanzar lo que desearon. Comienzan una relación y fracasan porque el pecado los destruye, porque miran lo que no tienen que mirar y hacen lo que no tienen que hacer y las familias se rompen, se destruyen, los niños sufren, las familias se dividen y Satanás gana ventaja en todo eso. Porque lo que quiere hacer Satanás es destruir lo que Dios ha creado y Dios creó en el principio, la familia.
Y en esta sociedad en la que vivimos ahora, la familia es simplemente una construcción social que se puede unir, destruir, armar y desarmar y armar un puzzle cuantas veces quiera y de la forma que se quiera. Y Satanás ha ganado ventaja en todo esto. Y el espíritu de las personas sigue estando destrozados, ahogados en sus problemas. Toman las peores decisiones. A veces ciegos de ira, de enojo, de frustración, de celos, de envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Toman las peores decisiones de su vida cegados por no tener luz. Pero, ¿cómo termina esta historia? ¿Cómo termina esta historia de corazones vacíos y de espíritus destrozados? Basta con prender la tele y ver un informativo y vemos cómo terminan algunas historias. O basta simplemente con hablar con algunos vecinos o con tratar de interesarnos por las personas y vemos cómo terminan estas historias. Aquellos que se encuentran en esta condición, aquellos que están sin esperanza y que todavía no han encontrado la paz de Dios en el corazón, quiero decirle que hay esperanza, hay oportunidad y Jesucristo es la razón, porque Él es suficiente. Y lo ha sido suficiente para los que le creímos, para los que nos acercamos a Él. Hay esperanza y está en Jesús. Cuando abrimos la Biblia vemos que muchas personas se acercaron a Jesús y fueron a Él porque tenían su alma destrozada, su espíritu ya no daba más, no había situaciones que pudieran soportar. En determinado momento el Señor Jesús estaba hablando con muchas personas y se juntaban miles de personas a escucharlo. Y viene una multitud porque habían encontrado a una mujer engañando a su esposo en el propio acto del adulterio. Imagínense esa mujer siendo humillada, maltratada, avergonzada y expuesta delante del mundo entero. Y la traen frente a él y le dicen, ¿qué tenemos que hacer? La ley dice que hay que apedrearla. Y la mujer tirada en el piso, sin oportunidad de defenderse, sin hacer nada en favor de su propia vida. Sí, con su espíritu destrozado, con su autoestima por el suelo, culpable de sus errores, culpable de sus malas decisiones. Y en ese momento ya no había oportunidad ni tiempo de volver atrás. ¿Pero qué hizo Jesús? Ni siquiera quiso mirarla para no avergonzarla, porque todos se escandalizaban de ver una mujer desnuda en el medio de una sociedad totalmente machista. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y desde los más viejos hasta los más jóvenes fueron soltando las piedras y se fueron. Y Jesús levanta la mirada y la mira. Y ve sus ojos, y ve su rostro. Y cuando vemos el rostro de alguien, vemos a la persona y no a su cuerpo ni lo que es, vemos a la persona. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Hermanos, tenemos una sociedad que se condena y condenan a los demás por el prejuicio, por los juicios y por las falsas acusaciones. Y todo el mundo está defendiendo lo suyo propio sin importar lo que le haga a los demás, condenándose y condenándose unos a otros. Pero Jesús la miró y le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y hubo una restauración en la vida de esta mujer destrozada. Hubo una restauración en la vida de esta mujer que no tenía esperanza, que no había forma en la cual poder cambiar la situación en la que se encontraba. No había vuelta atrás, no había manera de restaurar su vida. En otra oportunidad llegó un hombre muy religioso, un fariseo reconocido, principal entre los que estaban allí, y avergonzado. Y porque Jesús estaba muy ocupado durante el día y quería encontrarlo solo, se acercó a él de noche. Y cuando se acerca a la noche trata de decirle, maestro bueno, e intenta sociabilizar con él como de igual a igual. Y Jesús lo mira y le dice, necesitas nacer de nuevo. Porque el problema de este hombre era que su religión no lo dejaba reconocer su estado delante de Dios, su necesidad de Cristo. ¿Cómo está el mundo hoy? El mundo está sin Cristo. Y cuando el mundo está sin Cristo, lo que necesita es nacer de nuevo. Necesitan esperanza, necesitan consuelo, necesitan amor, necesitan ser abrazados. Pero todo eso nosotros no lo podemos hacer. ¿Y quién es suficiente? Jesús lo es. En otra oportunidad, un ciego estaba desahuciado, pobre, sin nada. Este hombre, Nicodemo, que se acercó a Jesús, tenía mucho dinero y estaba en una posición social muy, muy cómoda. Y sin embargo, la necesidad de él era la misma que de Bartimeo, ciego y mendigando, pidiendo monedas para poder tener algo para qué sustentarse. Y escuchó que Jesús venía.
y escuchó que el maestro iba a pasar por allí y sintió un anhelo ferviente de encontrarse con Jesús y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su espíritu estaba destrozado, su alma destruida y su físico deteriorado. ¿Quién podría cambiar la situación en la que se encontraba Bartimeo? ¿Y cuántos Bartimeos alrededor nuestro? ¿Cuántas personas que están ciegas, pero ciegas espiritualmente y que no hay forma de cambiar su situación porque nosotros no tenemos el poder para cambiarles? Pero Jesús viene caminando. Pero Jesús viene al encuentro. Y cuando todos le decían: quédate quieto, no molestes al maestro, va a pasar y tiene cosas más importantes que hacer, Jesús se detiene y le dice: ¿qué quieres que te haga? Y la fe de Bartimeo lo hizo salvo, pero la fe de Bartimeo lo sanó, y Jesús con su poder lo restauró completamente. Y voy de nuevo a la Biblia y encuentro que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Y qué hermoso momento que en el momento de la condenación, en el momento peor de nuestra vida, Jesús se acerca, toca nuestro corazón y llena por completo lo que estaba vacío. Restaura lo que se había roto, porque en el principio, cuando Dios creó al hombre, lo creó espiritualmente sano, sin esta enfermedad destructiva, conectado con Dios. Pero el pecado destruye todo. ¿Cuánto daño ha hecho el pecado en el mundo? Pero ¿cuánto daño nos hace a nosotros? Aún así, Dios sigue dando vida. Y es un acto glorioso que está solamente en su entera majestad, el dar vida a lo que está muerto, el restaurar lo que solamente Dios puede reconstruir. ¿Quién puede reconstruir un espíritu destrozado? ¿Quién puede reconstruir el espíritu quebrantado? Solamente Dios lo puede hacer. Y hermanos, ¿creemos en esto? Sí, lo creemos. Sí creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sí creemos que Dios restauró nuestro espíritu que estaba muerto. Sí creemos que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Sí creemos que no podíamos hacer nada para cambiar nuestra situación. Y ese acto glorioso de majestad de Dios resucita nuestra vida espiritual. Y como Nicodemo, que estaba muerto, volvió a vivir, y con sus preguntas: ¿cómo puede ser que un hombre siendo grande vuelva a nacer? Hermanos, hemos nacido espiritualmente. Busquemos sanar el espíritu. Vieron que muchas veces oramos por la sanidad del cuerpo. Y muchas veces la lista de enfermos es larguísima y oramos para que el cuerpo se sane. Pero leíamos que un espíritu firme puede soportar un cuerpo enfermo. Pero ¿quién podrá sostener el espíritu destrozado? Hermanos, ¿cuántas veces oramos para que Dios restaure las vidas espirituales? ¿Cuántas veces oramos para que Dios restaure el espíritu de aquellas personas que están muertas sin esperanza y sin Dios? El poder de la oración sincera delante de Dios es lo que actúa. Busquemos sanar nuestro espíritu, pero seguramente las personas, cuando le hablamos de esto o les comentamos de su situación espiritual, ¿cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Cómo puedo hacer para que mi espíritu vuelva a estar en conexión con mi Dios? Voy de nuevo a mi Biblia y encuentro en Efesios 2, 5 y 6, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si tu espíritu está destrozado, tengo una buena noticia. Hay esperanza en Jesús. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Jesucristo lo quiere sanar. Quiere darle vida al espíritu que está muerto y sin Cristo. Destrozado porque Jesús no está en él. Qué bueno que es nuestro Dios, hermanos. Es bueno hacer el ejercicio de pensar en nuestra situación sin Cristo. No para desear volver atrás, sino para agradecer a Dios el cambio que hizo en nuestra vida cuando le conocimos como Salvador. Hermanos, estamos en una situación hermosa de hijos amados de Dios, de un espíritu restaurado y en la presencia misma de nuestro Dios. Pero, ¿será que esto también le puede pasar a un creyente? ¿Será que el espíritu del creyente se puede apagar? ¿Y que hay personas que pueden tener el espíritu destrozado por no disfrutar de Cristo? Lamentablemente sí.
el espíritu se puede apagar y puede quedar destrozado por no disfrutar de Cristo. Este puede ser el espíritu de un creyente que se alejó de Dios, de una persona que habiendo conocido el amor de Dios, en un momento haber conocido esta restauración espiritual, al ser salvo, al ser hijo de Dios, su corazón se llenó de algo más que no era Jesús, o de alguien más que no era Jesús. Tal vez vio errores en otras personas, se llenó de resentimientos, escuchó cosas que no tenía que escuchar, se llenó de esos comentarios y del mundo entero, y Satanás empezó a ganar ventaja en el corazón y le dio lugar al diablo. Y el pecado empezó a aflorar de nuevo. Y el pecado, saben que es un buen pagador, ¿no? El pecado siempre paga, pero paga mal, porque la paga del pecado sigue siendo la muerte, la destrucción, sigue siendo dañino y sigue siendo nocivo para nuestra vida. Y dejó de ver a Jesús y empezó a ver a las personas. Y dejó de desear estar cerca de Dios y empezó a desear lo que el mundo desea. Y se acercó a los placeres del mundo y se alejó de la presencia de Dios. Pero Dios permaneció fiel. Aún en esos momentos Dios sigue siendo fiel. Porque veo que en la Biblia me dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siendo fiel. Y hay personas que han olvidado su fe. Y su espíritu hoy en día está destrozado, no porque no tenga a Cristo, sino porque no están disfrutando de la presencia de Cristo en sus vidas. Y Dios sigue permaneciendo fiel, pero a esta persona ya no le alcanza con esto, no le alcanza la fidelidad de Dios, no le alcanza el trato amoroso y misericordioso de Dios, y busca algo más para llenar su corazón. Y dicen, mejor me voy, mejor salgo de acá, mejor dejo de estar en este lugar, ya no quiero más estar en este lugar. Lastimosamente su espíritu se destroza y su vida deja de ser disfrutable para ser una vida sufrida. Y no hay más insatisfacción que el creyente apartado, porque no disfruta de la presencia de Dios porque está en su pecado, pero tampoco puede deleitarse completamente en el pecado porque el espíritu le muestra que está mal, y la frustración e insatisfacción completa destruye su espíritu y lo aleja de Dios. Hermanos, que el Señor nos permita estar firmes en Él y afirmar nuestro corazón en la gracia, porque fiel es nuestro Dios y consuela nuestro corazón y quiere acercarnos cada día más. Pero aparte de las personas que se alejan y que dejan la fe, ¿puede haber entre nosotros personas con el espíritu apagado? ¿Destrozado por no disfrutar de Cristo? ¿Puede ser posible que una vez hayamos alcanzado la gracia, que hayamos visto la obra de Dios en nuestra vida, la restauración, cuando estábamos muertos en pecado y Él nos dio vida juntamente con Cristo? ¿Puede ser que nos olvidemos de esto y que otras cosas empiecen a llenar el corazón? ¿Qué destroza el corazón del creyente? ¿Qué destroza nuestro corazón? A veces parece que lo que más nos gusta es lo que más nos hace daño, porque nuestro deseo con el pecado sigue estando latente. Pero ¿qué destroza el corazón del creyente? La falta de comunión íntima con Dios destroza el corazón del creyente. Porque si no tenemos una comunión íntima con nuestro Dios y no nos llenamos de Él, nos vamos a llenar de otra cosa y de otras cosas. El corazón se seca, el alma deja de latir en la presencia de Dios. Y hoy en día se escucha mucho esta frase, no siento a Dios. Y parece que el seguir a Dios y el estar en la presencia de Cristo se basa simplemente en mis sentimientos y en lo que yo puedo experimentar o sentir de Dios. Y nuestra vida deja de ser espiritual y se convierte en una vida sentimental. Y siento que Dios está conmigo cuando me siento bien sentimentalmente. Y ya no somos espirituales, somos sentimentales. Vemos que nuestra sociedad entera le está dando culto al sentimiento. Se rinden ante sus sentimientos porque ahora siento y luego existo. Antes la razón estaba en el trono, ahora el sentimiento está en el trono. Y todo lo que siento es lo que importa. Y cómo me siento es cómo soy. Y no lo que soy es lo que importa, sino lo que siento. Y podríamos hablar mucho de esto, de los sentimientos de las personas y de cómo nos sentimos nosotros. ¿Cómo te sentís hoy?
Si nos dejamos llevar por lo que sentimos, podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de personas que se dejaron llevar por lo que sintieron y terminaron muy mal. Pensemos en Saúl, una persona escogida por Dios, ungida por Dios, especial, al cual se le encomendó la tarea nada más ni nada menos que guiar al pueblo de Dios. Pero su corazón se desvió y dejó de buscar a Dios y empezó a buscar en el mundo lo que Dios tenía para él. Y sus planes fueron frustrados. Y sintió que podía hacer la obra por sus propias manos y fue destituido. Y otra persona fue colocada en su lugar. Pero pensemos en buenos ejemplos. Qué lindo es sentir el corazón de Gedeón, de que él se sentía pobre, menospreciado, se sentía discriminado y se sentía que no era capaz para llevar algo adelante, pero Dios lo llenó con su Espíritu Santo y lo empoderó y le dio la tarea nada más ni nada menos que de liberar al pueblo de Dios. Y en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios tuvieron la mayor victoria de su vida. Pensemos un poquito en Jeremías, al que le decían el profeta llorón y bebía llorando, un hombre que en determinado momento sintió tanto vacío y tanto angustia en su corazón que dijo, no quiero hacer más esto, no quiero hablar más en el nombre de Dios porque la gente me humilla, me han tirado en un pozo, me han blasfemado, me han insultado, me han azotado, me han golpeado, me han insultado, me han dejado de lado. Todo esto por seguir a Cristo, ya no quiero hacerlo más. Si fuera por sus sentimientos, hubiese dejado la fe y abandonado lo que creía en ese momento. Y se lo dijo a Dios, y lo deja escrito en Jeremías capítulo 20. Dije en mi corazón, no hablaré más en nombre de Dios. No obstante, dice Jeremías, había en mí un fuego en mi interior. Traté de sufrirlo, pero no pude, porque su vida espiritual estaba llena de Dios. Y aunque sus sentimientos querían hacerlo abandonar la obra y abandonar lo que estaba haciendo, su espíritu estaba en conexión directa con Dios. Y Dios no lo dejó solo. Hermanos, hay situaciones que nos agobian. Hay problemas alrededor nuestro. Tenemos personas que de lo único que nos hablan son de sus problemas. Y parece que nosotros nos contagiamos de esto. Cuando tenemos a Cristo no hay problema que no se pueda solucionar. No hay nada en este mundo que no pueda darnos incluso satisfacción. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios. ¿Cómo termina? ¿Creemos esto? ¿Realmente lo creemos? A veces hay cosas que hacen secar nuestro espíritu. ¿No extrañás el tiempo a solas con Dios cuando no lo tenés? Cuando no dedicás un tiempo a estar a solas con Dios, ¿no lo extrañás? Y bueno, no extrañamos lo que no estamos acostumbrados a tener. Pero cuando lo disfrutamos y lo tenemos y en determinado momento deja de estar, lo extrañamos. Pero hay otras cosas que empiezan a secar nuestro espíritu. A veces la nostalgia de los tiempos pasados. Cuando hablamos con personas veteranas y dicen todo lo de antes era mejor. Antes el mundo era diferente, era todo mejor y la nostalgia de tiempos pasados seca nuestro espíritu en el presente. Porque parece que la iglesia era mejor antes, porque parece que los creyentes eran más piadosos antes y no ahora. Pero vengo a la Biblia y en Apocalipsis dice que Dios está preparando una iglesia gloriosa, sin mancha y ni arruga, para presentársela a Él mismo y que la está preparando en el tiempo. Por lo tanto, la iglesia del presente es la mejor iglesia. Es el mejor tiempo de la iglesia porque tiene 2000 años de proceso en el cual Dios está preparando su iglesia para presentársela a sí mismo. Y nosotros somos parte de esta iglesia. Lo de antes valía la pena, dicen muchas veces. ¿Y cómo cambiaron los tiempos si no disfrutamos lo que Dios está haciendo ahora? Hermanos, aprendamos a disfrutar de lo que Dios hace y que nuestro espíritu se regocije, se goce en la obra de Dios y en el poder de Dios en favor de nosotros. La Biblia dice que Dios nos va perfeccionando y así lo sigue haciendo. Pero hay otras cosas que a veces toman el lugar en nuestro corazón y que nos hacen perder la mirada de la obra de Dios y de lo maravilloso y glorioso que es Dios. A veces empiezan los celos y empiezan a extrañar cosas que ya no tengo. O personas que ya no están y que estuvieron con nosotros y que ya no están.
Y eso aflige nuestro espíritu. Y eso quiebra el corazón. Pero en Cristo hay consuelo. Y en Cristo hay paz. Y más allá que extrañamos las cosas que antes estaban y que ahora no están, en Cristo hay consuelo, esperanza y paz. ¿Qué más no me deja disfrutar de Cristo? ¿Qué más no me deja disfrutar de mi comunión con Él? No podemos disfrutar de Cristo si no ponemos nuestros ojos en Jesús. Cuando ponemos los ojos en los hermanos, eso nos da lugar al pecado. Porque empezamos a mirar hacia afuera y no hacia adentro. Y si miramos a Cristo, vamos a ver lo que nosotros hacemos. Y si me miran a mí, van a ver mis errores, mis faltas, mis pecados. Y van a tener muchas cosas que decir. Porque tengo muchas faltas. Y si miramos a cada uno de los hermanos, también podríamos hacerlo. Pero eso seca el espíritu. Eso quebranta. Eso rompe el corazón. Y rompe mi relación con Dios. Y rompe mi relación con el pecado, con mi Señor y con mis hermanos. Y da lugar al pecado, y da lugar a la falsedad, a la hipocresía, a la murmuración, y todo eso destruye la obra de Dios. Hermanos, el espíritu se destroza cuando no se disfruta de Cristo, porque hay cosas en la vida que no nos dejan disfrutar de Él. ¿Puede ser que un creyente pueda destruir la obra de Dios? ¿Cómo puede ser esto? Sin embargo, vengo a la Biblia y veo que hay cosas que pueden llegar muy lejos. Y llego a Hebreos capítulo 12, versículo 15, y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Qué tema que daría muchísimo para hablar de esto y nos exhortaría a examinar nuestro corazón. Pero la mayoría de los que estamos acá conocemos el Alfa, ¿verdad? Hemos estado ahí. El Alfa es precioso, es hermoso, pero tiene una contraindicación. Los que nos quedamos en el camping, algunos ya tenemos parcelas reservadas como casi que propiedad privada, ¿no? Llegás y mirá, ahí van fulano, ya sabemos dónde está cada uno, pero hay algo que nos lastima mucho en el Alfa y es que hay muchos espinillos, hay muchos tala también, hay muchas espinas en el piso. Cuando vas a armar tu carpa, lo primero que tenés que hacer es rastrillar todo y sacar todas las espinas, porque si no sería imposible dormir o caminar en medio de eso. Yo tengo que usar unas Crocs, no puedo usar chancletas por mi tobillo roto, pero en el Alfa este año se me clavó una espina en la Crocs. Y hasta ahora no la he podido sacar, porque son anchas, y no la he podido sacar. En casa tengo una escalera y tengo que subir y bajar por esa escalera, pero cuando piso muy fuerte en uno de los escalones siento el pinchazo y duele. Porque la espina está clavada y no la he podido sacar. Y me acuerdo, tengo una espina clavada que me está doliendo. Y no me deja caminar bien, y no me deja avanzar, y no me deja subir, porque tengo que subir una escalera, y no me deja subir, porque la espina está clavada y hay que sacarla. Mirad bien, porque a veces tenemos espinas clavadas en el corazón que nos estorban, porque no solucionamos temas del pasado, porque no perdonamos, porque no nos arrepentimos del pecado, porque no dejamos que Dios siga obrando en nuestra vida. Todo eso pasa por sacar los ojos de Jesús, por no sanar, por no perdonar, por no hablar con sinceridad, y el espíritu se apaga. Hermanos, esto no nos puede pasar. No puede ser que pasen los años y sigan habiendo cosas en el corazón guardadas y una espina clavada que me sigue doliendo. Que el Señor nos permita quitar todos estos estorbos y quitar todo lo que no nos deja caminar bien. Saquemos lo que nos estorba, quitémoslo de nosotros para que podamos disfrutar completamente de Cristo. Un espíritu apartado de Dios es un creyente apartado aunque se congregue. Y a veces pensamos que el apartarse de Dios es dejar de venir al local, pero el apartarse de Dios es que el espíritu se apague. Un espíritu apagado es un creyente apartado aunque se siga congregando. Todo esto, hermanos, es para que nosotros podamos considerarnos a nosotros mismos. Y vuelvo al Proverbio 17:22 dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio.
¿Pueden sostener su Biblia, los que tienen su Biblia en la mano? Levántenla. ¿Por cuánto tiempo podemos tener la Biblia acá? El peso de la Biblia, la masa de la Biblia puede ser 1 kilo, medio kilo, depende el tamaño de la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando pasan 2 minutos? ¿Qué pasa con nuestro brazo? Empieza a temblar. Y cuando pasan 10, se nos acalambra. Y si pasan 2 horas, y si pasa un día, y si pasa una semana y sigo tratando de sostener esta carga, ¿cambió el peso de la Biblia? ¿Cambió la Biblia? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Pasó el tiempo y el brazo se fatigó. A veces tenemos cargas que las guardamos durante años y eso provoca que el espíritu se fatigue. La carga no cambió, el peso no cambió, la situación no cambió, pero no la pusimos a los pies de Cristo. Y si no colocamos nuestras cargas a los pies de Cristo, el cual la puede sostener durante todo el tiempo que sea necesario, pero solucionarla sobre todo, nos vamos a fatigar y nuestro espíritu se va a apagar. Y nos vamos a quedar sin fuerzas, porque el proverbio dice que el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Y nos quedaremos sin fuerzas y ya no querremos avanzar. Y no queremos servir, y no queremos ministrar, y no queremos hablar con otros, y no vamos a querer evangelizar, y no vamos a querer discipular, y no vamos a querer hacer nada para la gloria de Dios, porque nos quedamos sin fuerzas. Y tal vez algo que simplemente lo pude levantar y cambiarlo y sacarlo del lugar en un momento, pasó el tiempo y me fatigó. Hermanos, que Dios nos permita hacer un autoexamen y poder colocar delante del Señor nuestras cargas. Pero hermanos, a pesar de todo esto, a pesar de que nosotros mismos tenemos a veces estas cosas en el corazón, hay esperanza. Porque en Jesús hay esperanza y vuelvo a mi Biblia y encuentro en Proverbios 18:10 que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Por lo tanto, hermanos, si hay espíritus quebrantados, hay espíritus destrozados, espíritus apagados porque perdieron este disfrute de la comunión con Dios, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Hermanos, tenemos una torre fuerte, tenemos un hermoso protector, un Dios todopoderoso, un precioso sustentador, un Dios externo que nos sostiene con su mano derecha, que renueva nuestras fuerzas, que da las fuerzas al que no las tiene, que anima al desanimado. Pero hay una condición, necesitamos venir a Él. Necesitamos rogarle a Él que restaure nuestro espíritu quebrantado y que solamente por el poder de Dios puede ser así. Vengo a Efesios capítulo 5 y me dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y más adelante dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y más adelante dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y todo esto, hermanos, concluye en el disfrute precioso de la presencia de Dios en nuestra vida. En el disfrute de la comunión, en el disfrute de su gloria sobre nosotros, en el disfrute de su Espíritu Santo, que no va a estar apagado, sino actuando y dirigiendo nuestra vida. Pero, en tercer lugar, no solamente el Espíritu puede estar muerto por no tener a Cristo, o el Espíritu puede estar apagado por haberse alejado de Él, sino que también podemos tener un espíritu rebosante, lleno de Cristo y de su Espíritu Santo, disfrutando de su presencia y de su guía en una hermosa santidad y comunión con nuestro Dios. Y hermanos, a esto apuntamos y este debe ser nuestro anhelo espiritual, una restauración espiritual que nace desde mi intimidad y mi comunión con Dios. Podemos tener un espíritu rebosante, lleno de Él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo ha dado todo y ha provisto de todo lo necesario para que esto suceda. Vengo a la Biblia y encuentro que el Señor Jesucristo prometió, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor Jesús nos prometió que cuando Él se fuera enviaría el Consolador que nos enseñaría y nos ministraría y nos guiaría en todas las cosas. Y sed llenos del Espíritu Santo, decía el apóstol Pablo, y ser llenos es como un vaso que desborda y rebosa al punto de que salpica a los que están alrededor.
Contagiemos el amor, contagiemos el Espíritu Santo en este sentido de rebosar de gozo, pero por acercarnos a Dios. ¿En dónde vamos a encontrar consuelo? ¿En dónde vamos a encontrar amistad? ¿En dónde vamos a encontrar refugio? ¿En dónde vas a encontrar que tu espíritu se llene de gozo sino en Jesús? Jesús es suficiente, cantamos. Y sí lo es, realmente lo es. Pero ¿cómo podemos tener un espíritu rebosante? En primer lugar, hermanos, vamos a tener un espíritu rebosante cuando disfrutemos preciosamente de la presencia de Dios. Estamos en la mano de Cristo, estamos en la mano del Padre y nadie nos puede quitar de ese lugar de protección absoluta, en esa torre fuerte que es nuestro refugio en el Señor Jesucristo. Pero estar en su presencia, quitando los estorbos, sacando las espinas del medio, caminando con tranquilidad, acercándonos confiadamente al trono de la gracia para hallar de esa gracia y disfrutar de ella en nuestra vida. ¿Querés disfrutar de Jesucristo en tu vida? ¿Querés disfrutar de la comunión íntima con Dios? ¿Querés disfrutar de la presencia de Jesucristo en tu corazón y que tu espíritu realmente esté rebosante, lleno de Cristo y lleno de su Espíritu Santo? Conocemos la receta, sabemos cuál es la solución. Solo en Cristo está puesta nuestra fe. Y solo en Él tenemos la esperanza eterna de gloria. Hermanos, si hoy alguien llegó con un espíritu vacío, quebrantado, un espíritu roto, destrozado, es el momento de poder colocar nuevamente nuestros ojos en Jesús y dar nuestra vida por completo a Él. Darnos por completo a Él, porque Él nos sostendrá y sustentará. A veces tenemos dificultades por delante y aventuras por delante y cambios, pero el Señor Jesucristo está con nosotros y disfrutamos de su guía cuando Él nos encamina y nos muestra lo que tenemos que hacer. ¿Querés disfrutar de un espíritu rebosante? Acércate a Dios. Volvamos a la intimidad preciosa con nuestro Señor Jesucristo, a las riquezas eternas de Él. La Biblia dice que la dádiva del hombre le ensancha el camino. Y la dádiva es un regalo que viene de Dios, hermanos. En Él tenemos todo. En Jesucristo tenemos todo. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Pongamos nuestros ojos en Él. Y disfrutemos de Él cada día de nuestra vida, sabiendo que todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, todo es para la gloria de nuestro Dios. Oramos, hermanos. Nuestro Padre, Señor, estar nuevamente delante de ti, sinceramente nos llena de gozo, Señor. Nos da paz, nos da alegría, nos da un hermoso gozo en el corazón del privilegio de ser llamados hijos tuyos, de poder disfrutar de tu compañía, de tu presencia en nosotros, pero sobre todo, Señor, de saber que Jesucristo es suficiente para mí y para todos aquellos que te han aceptado y que han creído en ti. Señor, tal vez hoy hay personas que llegaron con un espíritu quebrantado, roto, o seco, apagado, y necesitan quitar algunas espinas del corazón y solucionar problemas o simplemente volver a la comunión contigo porque su espíritu se alejó, aunque sigue estando aquí. Padre, te ruego que tú hagas la obra en su vida, que restaures ese espíritu que se secó, que lo vuelvas a la posición inicial donde tú lo habías colocado, en el disfrute precioso de tu presencia. Tal vez hay personas que nunca creyeron en ti y que están con un espíritu muerto, apagado, porque nunca Jesús los resucitó. Señor, haz tu obra de salvación y de restauración en esas vidas. Pero Padre, sobre todas las cosas, te rogamos, Señor, que nosotros como iglesia podamos disfrutar de tu presencia y tener un espíritu rebosante de la gracia y la misericordia de Dios para la gloria tuya, Señor. Porque solamente tú eres digno y en ti tenemos la esperanza de nuestra fe y de nuestra gloria eterna, en la salvación que tú has hecho completa por nosotros. Bendícenos, Señor, y bendice tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.